del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lengua. Palo y a la bolsa. Martes a las 18 por FM La Patriada. Muy buenas tardes, estamos acá en otro programa número 9 de Palo y a la Bolsa, otro martes acá en FM La Patriada. La verdad que, bueno, como siempre, es todo un gusto poder ser parte de esta emisora, de esta increíble radio, de este increíble espacio, y bueno, nuestros saludos a los compañeros de siempre. Y bueno, acá como siempre estoy acompañado por Martín, por Adrián, que están muy atentos a todo lo que está sucediendo en el Mundial. Muy buenas tardes, En totales. el Mundial. Estamos preparados ya, Estamos preparados, Se viene Estamos modo mundial. Argentina. Se viene Argentina. Argentina-Argelia. Acá en el Café Los Patriotas ¿Hay promo? Hay promos, hay promos. ¿Qué promo es? ¿Qué promo es? A ver. Y dale. ya promo que estamos. salón, 2x1 en tragos con cada gol de Argentina. Ah, muy bien. Eso es importante. Sí. Después promo 1, ¿Pero esto es hoy o todos los partidos? por ejemplo, hoy. Hoy. a las 22. Claro, hoy a las 22. Pero bueno, si venís a ver el partido acá, exacto. digamos, sería. A ver, ahí lo mostramos. Ahí está, dice. ¿Se puede ver? Ahí se encima ve tiene tranquilo. promo también. Promo 1, musa grande más 2 porciones fainá, 23 lucas. Un regalo. Promo 2, musa con jamón. Pantalla grande, gigante. 2 fainá, 32. 23 lucas. Promo 2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hueco. No, bueno, ahí está, justo ahí puso bien la imagen acá nuestro querido operador. La verdad que ahí está mejor, más presentable. Ahí se puede ver todo. Bueno, ojalá que puedan venir a compartir el partido acá en el bar Los Patriotas. La Un pizza es lindo- muy rica, no falla. Pizza Las muy rica, empanadas las también, empanadas Las empanadas también. cortadas a cuchillo. Espectacular todo, la Mamita. verdad que espectacular. Bueno, antes tenemos un tema, hoy es un aniversario muy especial para el peronismo, se cumple el 71 aniversario. Primero, pero antes de Sí. dormir, ¿puedo decir algo? Sí. Quedo a una gran compañera, hasta siempre Tati. Ah, no, está bien, iba a ir a eso. Estaba dando el marco, bueno, del 71 aniversario de lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, Un nefasto un bombardeo. 16 de junio de 1955, ese hecho maldito, ese hecho atroz, que nada más y nada menos tuvo involucrado, aparte de la Fuerza Aérea Argentina y la Marina de Guerra, en un hecho contra el propio pueblo argentino, que bueno, vamos a ir desarrollando en el programa. Y que también Sí. los nombres de los... No hay ninguna placa, no recuerdo un lugar donde estén, por lo menos en Plaza de Mayo, donde estén los nombres de los que murieron, ¿no? De los compañeros que perdieron la vida. Va, Bueno, no solo hay compañeros, varios sino de los había civiles. ciudadanos. Los civiles. No adelantemos el debate, porque para el debate vamos a tener todo el programa. Tiro la... Vamos a tener todo el programa por delante, porque aparte vamos a estar acá acompañados por un compañero histórico del movimiento nacional justicialista, del peronismo, que es Pancho Gaitán, un compañero que ha vivido Gran formador también. esa etapa del primer peronismo, con todas sus luces y estas oscuridades que produjo el gorilismo. Y va a estar acá con nosotros en el piso, vamos a conversar con él sobre eso y por supuesto sobre los tiempos actuales. Pancho Gaitán, gran dirigente político, sindical, formador de cuadros. Bueno, en un rato va a estar acá con nosotros. Como decía Adrián, que estaría bueno, y ahora te paso la palabra, Adri, lamentablemente el fin de semana tuvimos la pérdida, el fallecimiento de la querida compañera madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Qué golpe, ¿no? Qué golpe para... Encima, nada, igual nos dejó un gran ejemplo, siguen, hay que seguir, los jóvenes aprendieron mucho de las madres, de las abuelas,
Y bueno, nada, fue una tristeza, fue un golpe, la verdad que fue un golpe, pero bueno. Y donde la veíamos a Tati siempre te recibía con una sonrisa. Nunca no la vi siempre con una sonrisa. Y donde la invitaba, sí. Y te abrazaba donde la invitaba, y se iba. acordaba, no sé cómo, pero se acordaba, te abrazaba, te tocaba las manos. Era una persona que nunca la vi triste, digamos. Triste con la mochila, digamos, que cargaba, digamos, al no poder todavía encontrar a su hijo, ¿no? Sí, fue una gran luchadora, que ella, digo, al hijo en realidad lo asesina y lo desaparece la AAA. Claro. Fue en el año 75, el hijo era militante del ERP, y bueno, en esa época, digo, donde, bueno, por supuesto, se ejercía la violencia política y física con todo lo que eso conllevaba, ahí Tati empezó su búsqueda. Y luego, con la dictadura, ya de Videla, Macera, etcétera, 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 con la última dictadura militar, se plegó con todo el cuerpo, con toda el alma, a las luchas que fueron llevando adelante hasta el último día de su vida, en el marco de lo que son las madres de Plaza de Mayo. Llevó su lucha incansable, un ejemplo de vida, de lucha, de honor, de patriotismo también. Y una cosa que se resaltó en los últimos días fue su decisión, porque ella obviamente que percibía un final de vida por su avanzada edad, de que su velatorio sea en la Casa de los Trabajadores, sea en una Casa de los Trabajadores. Por eso se realizó en Foetra, en la casa de los compañeros telefónicos, un lugar donde ella tenía cierta cercanía, relación, y bueno, es todo un mensaje. Digo, estaba lejos de querer... En estos momentos... Claro, estaba lejos de querer el tema de la legislatura o el Congreso, que lo tendría, por supuesto, más que merecido, pero eligió dar ese último mensaje y despedirse de la vida terrenal, por así decirlo, junto a los trabajadores y las trabajadoras. Creo que eso es todo un mensaje y es toda una posición política, posición que ha sostenido durante casi toda su vida, por ahí impulsada de forma muy triste y desafortunada, que tuvo que ver con la muerte de un hijo, pero que luego la llevó no solo en función de la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda de los desaparecidos, sino también en función de un ideal de patria, ¿no? Levantando las banderas de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política. Así que bueno, nuestro recordatorio a la querida y gran Tati Almeida, nunca la olvidaremos y la llevaremos seguramente en nuestros corazones y en nuestras banderas de lucha. Cambiando de tema un poco a lo político. Compañero, ¿tienen pendrive por ahí ustedes? ¿No tienen pendrive? Yo quiero el pendrive de Adorni. Ah, bueno, pero eso fue... Yo quiero el pendrive de Adorni. Dice que parece que va a dar un paso al costado, muchacho, y viene, como le dice el gato silvestre, la petopelo. Bueno, puede ser. La verdad que yo te soy sincero, a mí lo que me sucede con este gobierno nacional es que realmente ya uno no espera grandes cosas. Digo, ya está planteado el esquema político, económico, social, de alineamiento en el marco internacional. Y después sí, están estos personajes que siguen pululando. Lo de Adorni sí fue bochornoso. El periodista de La Nación también, pensá que era un amigo de ellos. Sí. José del Río tuvo una poca... Nelson Castro también. Sí, ejerció también una defensa muy débil de su colega, de Alconada Amón, porque cuando también en la entrevista a Adorni tocaron el tema del pliego de la jueza Micheli, que es cuñada del periodista Hugo Alconada Amón, también de La Nación, y Adorni lo ninguneó esa situación, y el periodista José del Río la verdad que fue muy tibio en su defensa frente a un colega. Muy tibio. Pero frío directamente. Pero mientras no entretienen con lo de Adorno y mientras hasta el Mundial, Milei ya avanzó de vuelta con la justicia, ¿no? Modificando la forma de cómo se eligen los jueces de la Corte Suprema. Y eso ya es un peligro, digamos, que atenta contra la democracia. Sí, hoy igual todo lo que hacen es atentado contra la democracia y es anticonstitucional todo lo que están haciendo. Desde el día 0, del día 1 que asumieron, van en contra de la Constitución Nacional. Eso está más que visto. Primero arrancó con los decretos que son anticonstitucionales y después avanzó con el tema de la reforma laboral, que es anticonstitucional también. Y estos muchachos siguen y siguen. Y también, bueno, ¿qué hace? También tenemos que saber que no es un partido
es un partido judicial, ya no es más el Poder Judicial, es un partido judicial. Entonces, ellos los mismos jueces van a defender su propio derecho, que son toda esta gente, ¿no? Y más los poderosos están arriba. Justamente la semana pasada se había juntado con Lorenzetti, una reunión que trascendió. Otro. Mamita. Y creo que ayer, hoy, salió modificando ahí. Modificó por decreto los controles y revisiones que tiene el proceso de pliegos, de candidaturas, de propuestas de digamos, jueces hacia la Corte que la ciudadanía no va a poder criticar a ninguno de los propuestos, digamos. Y antes lo que pasa que hasta ahora, que es una ley que creo que tiene más de 20 años, es más, hoy me mandó un artículo, la verdad que no lo tuve tiempo de leerlo, sí. Pero hoy estuvo un amigo, compañero nuestro, el doctor Gustavo Ferreira, estuvo con Fontevecchia, saluda a Gustavo, estuvo más temprano con Fontevecchia tratando de echar luz sobre este tema. Y por supuesto con la mirada crítica que corresponde, porque en realidad, hasta el momento funcionaba para la designación de jueces de la Corte un sistema que estaba obviamente normado, que estaba bajo una ley, que ya tenía más de 20 años de funcionamiento. Y que funcionó con el último que quería poner Milei, con Lijo, sí. Y que no pudieron... No pudieron, pero los controles que tenían que ver con darle mayor participación a la hora de impugnar las candidaturas de jueces, exacto, etcétera, a organizaciones de la sociedad civil y por ahí, restarle un poco de presencia y poder al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, al presidente de la Nación. Bueno, Milei vuelve para atrás eso, mediante un decreto de necesidad y urgencia, y le da mayor poder a la designación de los jueces de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo Nacional. Y está claro que si avanzan con esto, porque los votos lo deben tener. Y desgraciadamente parece que los votos lo deben tener y tienen votos de todos lados. Por eso, seguramente algunos gobernadores de... Y en el Senado tienen votos de todos lados, te diría. Eso porque claro. Ya juntaron una mayoría. Acordate que juntaron 48 votos, donde aprobaron como 70 y pico de pliego de jueces en tribunales inferiores, y ahora van por la Corte nuevamente y quieren volver a repetir esa mayoría de 48 votos sobre 72 senadores. Ahí tenés votos de todos lados. Sí. Ahí tenés votos de senadores pertenecientes a todos lados. A todos lados. A todos lados. ¿De este lado, del otro lado? Sí, no, de cualquier lado. De todos lados. De cualquier lado. Ahí se empiezan a tejer otras cuestiones. Nada, estamos atentos, ¿no? Ahí, ahí van a empezar a repartir pendrive. Y puede ser, viste, que van a empezar a repartir pendrive a todos los... No, un chanta, Dormi, la verdad que un chanta. Yo no sé si vieron la entrevista, pero fue un chanta. No hace falta. Un chanta. Aposté el 0-0 de España con... ¿Cómo es que jugó? Cabo Verde, ¿con sí, le apostaste a Cabo Verde por ahí 100 lucas gringa para ver si le ganaba España. Era obvio que... Le toma el pelo a todo el mundo. No, pero un chanta. La semana pasada trajiste noticia de la OIT. La semana pasada sacó algo importante, creo. Sí, algo que no. Bueno, del entre medio de todo esto, sí, que siempre es buena noticia, hay una buena, claro, para los trabajadores y las trabajadoras que proviene de la OIT. Ah, ¿no de Argentina? Lamentablemente no viene del gobierno nacional, sino que viene de OIT. ¿No salió nadie de la pobreza? No, lamentablemente no. Lo que sí hubo... sí, Adorni salió. Bueno, pero mira, dice que ya va por 20 millones de argentinos que salieron de la pobreza. No sé dónde cuenta. Yo cada vez veo más gente durmiendo, lamentablemente. No, lamentablemente. Vive una burbuja de pedo ese muchacho. Sí, mienten igual, no, son mentirosos. Obvio, pero mitómanos a full. Pi9, son todos Pi9 eso. Le ganaron a Pinocho, todo le ganaron a Pinocho eso. Bueno, convenio, para trabajadores de plataforma, es un convenio que es un documento que lo saca OIT, la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, lo titula así, este documento. Es un documento que fue aprobado por OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo, que fue su 114 edición y se celebró el pasado 1 de junio de este año en Ginebra. Esto es importante que la OIT hay tanto representantes de la parte gremial como de los empresarios, no es que solo hay... Exactamente. Y también de la parte de los estados. Exactamente. Es un organismo tripartito. Exactamente. Tiene carácter tripartito. Por eso es importante que haya salido algo tripartito, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un documento muy importante porque establece como un piso a partir del cual empezar a discutir sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataforma que están muy desprotegidos
que realmente están bajo una situación de precarización laboral muy alarmante, no solo en la Argentina, sino en casi todos los países del mundo. Y la OIT, ratifica y de alguna manera sanciona, pongámosle entre comillas, porque no es un poder legislativo, por supuesto, pero de alguna manera saca un documento, saca este convenio para trabajadores de las plataformas, donde otorga un piso de derechos e invita a los Estados miembros, que ratifiquen esto en sus respectivos países. Exacto. Y que ayornen la legislación local a estas estipulaciones positivas para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que los dueños de las plataformas, digamos estos unicornios, como algunos se los llama, son empleadores de esos trabajadores. ¿Cómo quedaría? Exactamente, hay toda una situación. Por ejemplo, acá tenemos el convenio impreso, hemos leído algunas de sus partes. El convenio es un convenio que es, de rápida lectura, tiene 9 carillas, Bien. Establece lineamientos generales. Por supuesto que esto va a tener una circulación entre distintas comisiones, va a tener una circulación digamos que entre también hay distintos acuerdo países. ahí, hay acuerdo tripartito, como dice Martín, entre gente que son de trabajadores, representantes de trabajadores, empresarios y gente de Estado. Exacto, en el marco de OIT. Está muy bueno. Está muy bueno, en el marco de OIT. Por eso, por ejemplo, algunas de las cuestiones que van. También establece conceptos, empieza a llamar las cosas por su nombre. Porque, ¿viste Hay que algunos convenios que están retrasados. Claro, Eso es verdad, ¿viste? Como que no se sabe si es trabajador de plataforma o no, si es digital. Bueno, entonces, por ejemplo, entre varias cosas dice, a efectos del convenio, dice en su artículo 1, dice, la expresión plataforma digital del trabajo, Sí. ¿no?, es aquella persona jurídica que, aplicable a conformidad con la legislación nacional, a toda persona física, que utiliza tecnologías digitales o sistemas automatizados en la toma de decisiones. Sí. ¿No? La expresión trabajador de plataformas digitales designa a toda persona que esté empleada o contratada para trabajar. Entonces vos acá tenés 2 definiciones, 2 terminologías, 2 conceptos, ¿no? Uno que es el de plataforma digital del trabajo y la otra es trabajador de plataformas digitales. Establece 2 definiciones claras. Y la palabra trabajador van y trabajo. cuadrando, ¿viste? Trabajo y trabajador. Claro, y van cuadrando la actividad, van cuadrando el hacer, porque hasta ahora, viste, como que Que no había... son emprendedores. Exactamente. Porque esto que se vendía mucho acá, ¿son propios emprendedores? No. Y la empresa es como una Claro. entelequia que daba algo que no sabes bien. Da No. una facilidad, no sé de qué, digo. Plataforma digital de trabajo y trabajador de plataformas digitales. Encuadra la actividad, Claro. le da un nombre, lo circunscribe bajo ese paraguas. Después establece el término intermediario, con el cual designa a toda persona jurídica, cuando sea aplicable de conformidad con la legislación nacional, toda persona física que pone a disposición el trabajo de un trabajador de plataformas digitales. O sea, que ahí está la figura del intermediario también. Perfecto. Este convenio, en su artículo, dice, se aplica a todas las plataformas digitales del trabajo. O sea, todas las que Nadie queda reúnan esas fuera. características. Habla ahí de la IA. No establece la IA porque la IA no deja de ser un software y un algoritmo. Claro. Está encuadrado igual la actividad de la IA. No, por eso, porque está, Pero está no dice, encuadrada, no dice- especifica bien la IA. No dice el término IA. Está bien. No dice, habla de algoritmo Está bien. o de Sí, sistemas. generalmente habla de algoritmo. Y o un de poco, sistemas. un poco lo que hablaba el Papa León. Un poco de lo que hablaba poco el lo Papa que habló León, el Papa es León un poco- Le podemos preguntar Eh. a Pancho también algo del Papa. Podemos preguntarle algo del Aprovechar. Papa. Exacto. Entre aquellos derechos fundamentales que establece es la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociaciones colectivas. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y también establece un entorno de trabajo seguro y saludable. Continúa en el capítulo que habla de seguridad y salud en el trabajo. Todo miembro, o sea, Estado miembro de OIT, adoptará que ratifique ese convenio, adoptará las medidas apropiadas para prevenir los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y cualquier otro daño para la salud de los trabajadores de plataformas digitales que sea consecuencia de su trabajo, guarde relación con este o sobrevenga durante su realización. O sea, que hay Claro. protección.
Hay protección. Sí, ahora obviamente hay que este gobierno Exacto. esto no va a tomar No va a suscribir. nada. No lo va a ratificar, No, pero no La va ni en provincia puede, pedo, la ni en- provincia entiendo que podrían. no lo sé. No, ¿Sabes que eso no lo sé? No. No Me parece estoy que no, seguro. porque es Porque algo es- no, un nacional. Estado nacional. Claro, es Sí, algo el Estado nacional. Este estado no va a suscribir. No, olvídate, no va a hacer nada. No de lo va a eso. hacer, pero no importa. Ya ahí se estableció Sí, ya genera un ámbito de discusión, digamos. un Sí, marco, un igual acuerdo marco. Este no le da bola, este gobierno le da bola. Un es acuerdo como- marco tenés acá. Un piso a partir del cual empezar a discutir y exigir. Porque ahora una de las acciones que podría que llevar definidas. es que el Estado argentino ratifique el acuerdo sobre trabajadores de Sí, plataformas que digitales. no que lo la va a ratifique. ratificar. Este muchacho no lo va a ratificar. No. Olvídate, es una iglesia abandonada este tipo. Después dice, bueno, todo miembro, o sea, adoptará medidas apropiadas para asegurarse de que los trabajadores de plataformas digitales tengan derecho a alejarse de una situación de trabajo si tienen motivos razonables para considerar que presenta un peligro grave o inminente para su vida o su salud, sin sufrir consecuencias injustificadas y deban informar de ello a la plataforma digital de trabajo sin demora. Violencia y acoso, también hay otro capítulo que también establece parámetros sobre esta circunstancia. Promoción del trabajo decente. Dice, todo miembro procurará adoptar en sus políticas nacionales y en función de sus circunstancias nacionales medidas para promover la creación de oportunidades de trabajo decente y alentar la progresión profesional y el desarrollo de competencias en la economía de plataformas. Y continúa, ¿no? Hay No, mucho es más. larguísimo, No, es está larguísimo. el artículo 10, el artículo 11, seguridad social. Bueno, asegurarse de que los trabajadores de plataformas digitales tengan acceso a una protección en materia de seguridad social. En Pancho, condiciones Juanpe. que no sean menos favorables que las que se aplican a otros trabajadores con la misma clasificación de la situación del empleo. Bueno, acá sigue y tenemos más. Bueno, está impacto en el uso de los sistemas automatizados. El uso de sistemas automatizados basados en algoritmos o métodos similares con fines de seguimiento o evaluación del trabajo, de generación de decisiones relativas al trabajo. Bueno, sigue todo el tema de protección de datos personales y la privacidad de los trabajadores de plataformas digitales. Bueno, completo entonces. No, está bastante completo, dice suspensión o desactivación de Tenemos, cuentas y terminación del empleo si de alguien lo pide contratación. para compartir, lo podemos compartir, Muy por bueno, supuesto. muy bueno. Sí, lo podemos compartir. Igual acá, por ejemplo, artículo 19 tiene, este documento tiene 33 artículos, son de fácil lectura, bueno, establece toda la serie de beneficios, de protecciones que los trabajadores de Eso, plataforma Protección. protección van Eso. digamos, necesitando su Un actividad. avance para el mundo del trabajo. Es un avance para el mundo del trabajo. Como bien de acá decían ustedes, bueno, obviamente que el gobierno de Javier Milei no va a ratificar Que este acuerdo, ni mucho menos. de los chicos votaron al gobierno de Milei. Los Claro, trabajadores y de bueno, plataforma. este es un... Entonces acá también va a estar en a ver qué hace, digamos. Exactamente. Nosotros acá, nada. Es un momento para bisagra para también esos compañeros que no pudimos llegar de alguna forma, ¿no? Exactamente. Los chicos, bueno, muchos jóvenes, porque en general son trabajos donde van accediendo Sí. los jóvenes, pero no tan jóvenes, porque digo, los choferes, por ejemplo, de las aplicaciones que manejan coches, qué sé yo, vamos a decir rápido, Sí, Cabify, Y mucha gente que Uber, se quedó sin trabajo está haciendo... Exacto, digamos, todo eso. Sí, pero Digamos, también son también trabajadores de plataformas Exactamente, digitales. son plataformas. O sea, uno a veces por ahí se queda con la idea de la bicicleta y la Sí, motito, sí. pero no. También, También. están encuadrados dentro de esto también aquellos que son choferes, etcétera, etcétera. Acá estamos viendo que llegó nuestro querido compañero Pancho Gaitán. Ahí La llegó verdad, Panchito, un grande Pancho. qué grande Pancho. Llegó en tiempo y forma. Mira, le habíamos dicho y 30 y menos 10 segundos está acá Pancho. Es fenómeno. Así que acá mirándolo ahora acá al amigo operador, porque bueno, como decíamos, acá el documento está en la página de OIT, lo tenemos nosotros a disposición. Aquel que quiera interiorizarse aún más, podemos enviarle este documento y como siempre les decimos que las cuestiones del mundo del trabajo para nosotros son de central interés y en ese sentido vamos a volver a retomar esto y otros temas que nos van quedando pendientes. La otra vez también nos quedaron pendientes algo sobre sobre legislación laboral. Vamos a hacer todo un programa especial con algunos compañeros o compañeras especialistas para retomar estos 3 o 4 puntos que venimos trabajando en relación.
invitar a unos compañeros legisladores, seguramente. Y sí, porque vos pensás que nos sigue quedando pendiente retomar, mirá, lo que es la ley de la llamada modernización laboral, Sí. que ya se empezó a implementar y Sí, ya el administrador se lo está está implementando. convocando. El tema de lo que son los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo, Claro. y ahora sumamos también el convenio para trabajadores de plataformas digitales que acaba de sacar la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo el pasado 1 de junio. Así que bueno, dicho esto, Déjame. foto Adrián, que está No, sacando no, foto no. Quiero agradecer. foto. No. Ah. Déjame agradecer que se acaba ahí el plomero, el plomero de compañero de José Mármol, plomero, gran plomero de confianza. Le dejé la llave de mi casa y Bueno. me arregló Sí, un agradecer. problema ahí que tenía. Agradecerle. Gracias. Todos lo conocemos como el gordo TT. Gracias, Muy bien, bueno. TT. Gracias, amigo. Muy Abrazo bien. grande, saludo a la familia. Abrazo grande. Bueno, si les parece, entonces, pausa y volvemos ya con Pancho. Vamos. Y nos metemos en este aniversario del 16 de junio de 1955. Confianza. Buscarnos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano.
nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Jamón y queso en el buffet. Los clubes de barrio están en Palo y a la Bolsa. Bueno, acá estamos de vuelta y como habíamos prometido... Un gran invitado. Sí, tenemos a un querido compañero nuestro, al compañero Pancho Gaitán, compañero dirigente peronista, dirigente político, dirigente sindical. Gran formador. Formador de cuadros, presidente de la Fundación Promoción Humana, integrante del INCASUR, un instituto que ya tiene más de 50 años en el campo de la formación sindical. Así que, Pancho, es un enorme gusto tenerte acá con nosotros. La idea de hoy de convocarte tiene que ver, obviamente, con también hablar de la realidad, de la actualidad, mejor dicho, que nos está aconteciendo. Pero también para poder dar cuenta de un hecho que a nuestro humilde entender todavía falta hablarlo bastante, que no está cerrado para nada en nuestra historia, que tiene que ver con el bombardeo que sufrimos los argentinos en el año 55, un 16 de junio, un día como hoy, hace 71 años atrás. Un hecho contra el peronismo y el pueblo trabajador aberrante, no del todo reconocido, sus víctimas todavía no reconocidas del todo. No sabemos si hay placas. Hay en un lugar de la Plaza se de están Mayo, construyendo, no, es verdad, se están construyendo actos hace un par de años, pero bueno, es como que, nada, a nuestro entender falta muchísimo todavía sobre ese punto. Así que un poco la idea era conversar sobre esos años y después ir terminando sobre los tiempos actuales, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo de alguna forma. Así es. Así que, Pancho querido, bueno, en primer lugar, en el año 55, ¿dónde estabas ubicado vos? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Un 16 Un 16 de junio del 55, ¿dónde estabas? Mira, en primer término, bueno, les agradezco la invitación, me parece muy importante. Porque nosotros me refiero a los argentinos, vivimos una historia mutilada. Porque en realidad este hecho luctuoso, un crimen aberrante contra la humanidad, único en el mundo, porque no ha habido masacre. Una masacre, sí, donde las Fuerzas Armadas del país bombardearon a su pueblo. Entonces, la responsabilidad específica fue de la Marina de Guerra, porque Samuel Toranzo Calderón fue el jefe de esa rebelión, pero el ministro de Marina, que era el almirante Olivieri, estaba sabiendo lo que pasaba. El tipo se internó en
en el hospital naval unos días antes, y el tipo se ve que le dio tanta vergüenza que el día 16 de junio a la mañana salió y se fue a sus oficinas del Ministerio de Marina, que en aquellos años estaba donde está hoy Prefectura, no sé si sigue estando ahí en Corrientes y Huergo, creo que se llama ahí, a la entrada de Puerto Madero. Y digo que lo que pasa es que el gorilaje de este país, los liberales además, que son los responsables de esto, ocultaron ese hecho. Nosotros, algunos nos culpan a nosotros porque dicen, bueno, ¿por qué ustedes no hicieron la denuncia? No, nosotros estamos perseguidos, encarcelados, prófugos, clandestinos, proscriptos, etcétera. En aquel tiempo absolutamente vigente el decreto 4161 que hizo Aramburu, que prohibía incluso nombrar a Perón, y es un decreto tan insólito que pena posibles cosas, porque dice, por ejemplo, obras de artes que hubieran o que pudieran existir en algún momento, o sea que pena cosas. La legislación penal es para penar hechos que se han producido, sin embargo estos tipos avanzaron sobre eso. Entonces esta infamia nacional fue ocultada, como fue ocultada muchas cosas en la historia nacional, que nosotros hoy nos encontramos con la triste realidad de que mucha gente de nuestro país, en particularmente los jóvenes, no conocen esta historia. Al margen de cuál sea la posición política de estos jóvenes potenciales, deberían saber lo que pasó en su país, porque esto es un hecho... No, aparte un hecho que recién, Pancho, recalcaste, el hecho de único en el mundo. Único en el mundo, exactamente. Claro. Pancho, la cifra siempre se habla de 308 muertes, ¿es así? Sí. ¿O hay no, que no se sabe? En todo caso, ha habido alguna, o hay todavía posiblemente algunas discrepancias en cuanto al número exacto, pero son todas más de 300. Digamos, las discrepancias en todo caso están dadas entre el Museo de la Memoria, el Museo Nacional, no me acuerdo cómo se llama, que hizo la investigación en la época de Néstor y que logró documentar todos los muertos que aparecen, que creo que son 308. Hay quienes hablan de incluso de más de 360 muertos. Una cosa horrible porque además los que provocaron ese hecho publicitaron de que iba a haber un homenaje al general San Martín con un desfile aéreo. Entonces, en la plaza, a esa hora, que era un día de semana, creo que jueves, había más gente de la normal. Y como siempre ocurre en la Plaza de Mayo, en todos los tiempos, siempre hay algunos turistas, alguna gente que va... Había un colectivo de chicos en edad escolar. Un colectivo donde había chicos escolares, ese colectivo fue bombardeado. Digamos, publicitaron para matar más gente, digamos. Sí, lo que pasa, el objetivo de los tipos era matar a Perón y que una junta militar, una junta civil se iba a hacer cargo del gobierno. Esa junta estaba nominada, estaba compuesta por Zabal Ortiz, por el Partido Radical, sí. Miguel Ángel Zabal Ortiz, Vichy, que era el presidente, la máxima autoridad de los conservadores, el Partido Demócrata de Mendoza, y el socialista Américo Yoldi, que nosotros en aquellos años le decíamos Norteamérico Yoldi, porque realmente era un agente del imperialismo, ese tipo muy reaccionario. Y los comandos civiles que habían estado siendo preparados para este evento tenían un papel. Lo que pasa que el bombardeo estaba previsto para las 10 de la mañana. Entonces los comandos civiles estaban rodeando la plaza, cada uno disimulando actividades o cosas, pasar, etcétera. Los jefes de eso, uno de ellos era Mario Amadeo, otro era Matov del radicalismo,
Otro estaba ahí complicado en eso, Silvano Santander. O sea, realmente lo que fue la Unión Democrática del año 45 seguía vigente. Todos los socios. De alguna manera ellos fueron los que impulsaron políticamente, ¿no? Sí, eran los responsables. Lo del 55 fueron los responsables políticos. Por supuesto. Digamos, lo mismo que se Así juntaron en el Luna Park, digamos, era lo mismo que hicieron esto, digamos. En el acto, en ese famoso acto del Luna Park. Exacto. Bueno, sí, fueron los mismos que impulsaron o que condujeron de alguna manera lo que fue el bombardeo del 55. Fue ese esquema, digamos. Claro, sí, digamos, porque el bombardeo de junio fue junio del 55. Previo a eso, lo que había habido fue la manifestación Corpus Christi que manejó la Iglesia, porque la confrontación, la pelea de la Iglesia con Perón, siendo que Perón había favorecido perdón, No, está bien. Hace frío. había favorecido mucho a la Iglesia, había incluso instituido la educación católica en las iglesias, etcétera. Lo que pasa que el gobierno de Perón en ese último tiempo había promovido 3 leyes que la Iglesia estaba en contra. Una era la del divorcio vincular. Claro. Otra que les caía muy mal, el reconocimiento de los hijos naturales, que así se llamaba los hijos nacidos fuera de matrimonio. O sea, hasta esa época los hijos nacidos fuera de matrimonio no tenían ningún derecho, como no existían legalmente. Claro. Por eso tenía que ver con las cuestiones hereditarias y fundamentalmente por la gente rica, por la gente pobre tenía hijos. Sumaba hijos. El tema de la plata acá. Así es, Claro, el tema de Le tocan el bolsillo a los muchachos. No, eran y se hijos ponen extramatrimoniales. locos. Claro. Hijos extramatrimoniales. Exacto. Como dicen para los paisanos, para la gente criolla, para la gente del campo, quiero que tengas un chango para yapar el jornal. O sea, pues el chiquito va a venir a trabajar conmigo. Claro. En cambio, estos otros tipos tenían que dividir la plata. Claro. Ahí se hacía. Se hacía que había quilombo. Y los tipos que tenían hijos fuera de su matrimonio, de pronto se veían cuestionados por chicos, por personas, por hombres, por mujeres que eran hijos extramatrimoniales. Eran hijos extramatrimoniales, por supuesto que. Esas leyes fueron las leyes que se puso la Iglesia. Ya no eran más hijos bastardos. Exacto, así es. Y había una conducción eclesiástica muy gorila. Por ejemplo, el obispo de Córdoba, Monseñor Lafitte, era tremendo gorila este tipo. Entonces se produjo una confrontación. Siempre lo mismo, ¿no? Yo me Mendoza, Córdoba. No, sí, Sí, claro. yo Siempre lo mismo, ¿no? estaba pensando. El primero el socialista, el mendocino. Y ahora siempre lo mismo. Tienen tradición conservadora. ¡Mamá! Yo soy cordobés también, gracias a Dios. Y te digo, Pero Córdoba tuvo el cordobazo hijo también. hijo de una familia católica Y hubo gobierno peronista de también. pueblo, bautizado, etcétera. Yo era católico, no era militante de la iglesia, pero y por ejemplo en la noche de la Navidad, o sea la noche buena, yo fui a la misa del gallo. Y el cura se echó un discurso, te digo, convocante así, y tan habilidosamente fue un discurso horrible de convocatoria en contra del peronismo, convocando a ¿Cuándo la fue eso? violencia. ¿En la Navidad anterior? Claro, del 54. Del 54 el sería. 25, Ya estaban o sea, el preparando, 25, claro, estaban 24 preparando el marco. De diciembre del 54. Ya estaban organizando todo lo que iba a pasar. Así es, exactamente. Pero después yo busqué el discurso del cura y era un discurso tan habilidosamente planteado que si vos le ponías una acentuación distinta y unas comas distintas, decía lo contrario. Claro. La iglesia tiene esos mensajes, ¿viste? Esos mensajes. Tienen esa habilidad, Esa habilidad, exactamente. discursiva Civilina. Exactamente. La iglesia tiene esa tradición. Así es. Bueno, entonces la cosa venía muy mal, hubo la convocatoria
a la festividad de Corpus Christi, que eso fue, yo no me acuerdo sobre el mes, y esa fue la noche de la quema de las iglesias. No, es un teléfono. Sí. El teléfono de Pancho. Después, pagarlo. Ahora lo pagamos. No. Ahora lo pagamos, tranquilo. Hablando de iglesia, hace una campanita ese. Parecía la campana de iglesia. Dijiste iglesia y no Música de fondo. Por ejemplo, en eso que fueron parte de la preparación fue realmente una manifestación muy importante, porque nuestro pueblo es un pueblo católico y además Por supuesto. La presencia de la iglesia institucional era muy fuerte y los colegios muy numerosos, etcétera. Entonces hubo un tronco de manifestación de Corpus Christi y ahí dos obispos que se destacaron, Monseñor Tato y Novoa, que fueron expulsados por Perón del país, a raíz de eso. Y hubo una manifestación desde la catedral al Congreso de la Nación. Un segundo para entender, Pancho. O sea, ahí tenemos como, digamos, los que preparan el 55, lo del de junio, está la jerarquía de la Iglesia Católica, entiendo, en primer lugar. Con toda la fuerza y el poder que eso significa. En principio porque está muy a disgusto por 3 posiciones políticas de Perón. Revolucionarias para la época. En lo que decía en aquel momento. Ahora, ese era un actor, digo. ¿Cuáles eran los otros actores que confluyen en esa...? El comando civil que está hablando. Bueno, las Fuerzas Armadas, que es en la Marina, Sí. en forma total, podríamos decir. Porque son, en realidad, los tipos que bombardean Buenos ¿El Aires. ejército no tiene participación? Hay participación, pero Muy- no hubo... Es mínima. no Muy hubo- marginal sería. Así es. Hubo tipos, pero... Ahí lo que se subieron, lo que se montaron con todo fueron lo de la Marina. Exactamente. Y los aviones fueron tripulados por la Marina así también. así es. Y en general en aviones de Marina, más algunos que habrán sumado. Hubo un hecho interesante. Más de 30 aviones se habla. Y 100 bombas. Sí, más de 30. 100 bombas 33, para la sí, época. sí, así es. Sí. No, y además fue un bombardeo horrible, una cosa, un acto de guerra. Pancho, hay una pregunta. Ahí me dicen, ¿en qué lugar estuviste de la Casa Rosada? Si estuviste del lado del Banco Nación o de Economía. No, yo no estuve. No No estuvo en la estuve plaza. ahí. Yo estaba en Córdoba. Les dije que yo en esa época estaba en el 55, no, perdón, casi me confundo con los temas de los hechos de el general Valle en el 56. En el 56 en la Colimba. Yo en el 55 estaba en Córdoba, estaba en la fábrica, había un compañero nuestro porque yo estaba en lo que se llamaba el IAME, Instituto Aerotécnico y Mecánico del Estado, que se hizo en la fábrica militar de aviones, que la dirigía el brigadier San Martín, que fue un hombre muy leal a Perón y un tipo, un aporte al desarrollo industrial genial de las cosas que se hicieron ahí. Y esa institución industrial tenía una organización interna de distintas fábricas internas. En la fábrica que yo participaba en ese momento se llamaba Fábrica de Motores Reacción, y uno de los compañeros de la fábrica, que era el jefe de equipo, estaba en Buenos Aires haciendo unas gestiones, y ese compañero estuvo en el momento del bombardeo. Justo en el momento que... En el momento del bombardeo estuvo... Por suerte, le tocó la suerte de estar bajo las arcadas de lo que vendría a ser del lado del Ministerio de Economía, que además estaba ahí otra institución nacional, viste que ahí hay unas. Sí. Entonces el tipo estuvo refugiado y no le pasó nada. Fue uno de los que se salvó. Zafó. Pero Ahí fue un están las testigo. imágenes, mirá. Pero fue un testigo. Acá estamos visual. viendo en pantalla imágenes Exacto. históricas de aquel momento. Claro, así es. Son imágenes históricas estas, ¿eh? Sí. Fueron tomadas sobre aquella época. Así No, es. terrible. Sí, hay una... Esta compañera, por ejemplo, vivió hasta hace poco tiempo, en realidad, mira. y vivió muchos años. Esta compañera, fíjate cómo serán las heridas de guerra, Sí. que ella no se había dado cuenta que le faltaba la pierna. Mirá vos. Se quiso levantar, se fue cuando se dio cuenta.
Y creo que incluso hubo otra mujer, me parece, que también tuvo una cosa más o menos parecida. Bueno, porque como te digo, esta fue una infamia que la gente tiene que estudiar y los jóvenes tienen que estudiar porque son hechos históricos que pasaron en nuestro país y que nosotros tenemos que pensar Esas son todas esquirlas, ¿no? por qué pasaron. Claro. Pasaron porque hasta el año 43 este país estaba gobernado por la oligarquía, que en el campo de la política era fraudulento, tal y así que se estaba decidiendo la designación de un nuevo presidente y la oligarquía había propuesto a Robustiano Patrón Costa, que era el patrón azucarero, Sí. para que fuera el próximo presidente. El ejército, que era realmente la Fuerza Armada que tenía una posición nacional, se opuso a esto y derrocó al presidente que en realidad había sido el vicepresidente de Ortiz, el presidente Castillo. O sea, la presidencia que existió hasta el año 43 empezó siendo la presidente Roberto Ortiz, que era radical, Sí. y Castillo, que era conservador catamarqueño. Por supuesto, no le perdonan al peronismo Claro. todas las situaciones de bienestar social que le otorgó al pueblo trabajador. en su momento. Exactamente. El desarrollo nacional, Exactamente. la nacionalización de los depósitos extranjeros, Las industrializaciones. la industrialización, La nacionalización de las empresas extranjeras. la nacionalización de los ferrocarriles, las estaba empresas, los hablando- derechos laborales, en Donde fin, traba- no donde perdonan traba- eso. Donde trabajaba Pancho, se hizo el avión, el Pulqui. El Pulqui 1 y el Pulqui 2 fueron los dos aviones de reacción. Creo que era el sexto país en el mundo que tenía un avión de reacción. Claro. No, y además ahí hubo, yo cuando cuento de esa experiencia que fue muy interesante, también hay que estudiarla, pues la gente se ha olvidado de eso. Nosotros le decíamos la fábrica, pero en realidad eso era un centro de desarrollo científico y tecnológico fantástico, que es más, el primer cohete que se fabricó en la Argentina en el año 55, cuando derrocan a Perón, ya estaba hecho y fue disparado en la época de Frondizi, en el año 62. Mirá. Y eso, que parecía una cañita voladora grande, la verdad, estuvo mucho tiempo, no sé si lo mantendrán, en la base aérea de Chamical, en La Rioja. Estaba ahí con una cuestión ornamental que yo siempre les recomendaba a los compañeros que viajaban al norte del país que pasaran por La Rioja. Pancho, ¿sabes qué me interesaría saber sobre este proceso? Digo, una pregunta que, a ver qué pensás vos, ¿no? Perón en algún momento después la saldó, tiempo después. Pero bueno, viste que se van dando una sucesión de hechos, ¿no? Porque se da el principio de junio, ¿no? Los fusilamientos, se da el bombardeo a Plaza de Mayo, septiembre el derrocamiento ya directamente por la No, libertad. los fusilamientos en el 56. En el- después del- fue después, un perdón, año en el después. 50. Pero bueno, se da el bombardeo Así es. y la libertadora. No, y Después hay- viene la resistencia y viene el Y hay fusilamiento. otro hecho anterior Sí. también del 53, Sí. que son el tipo que tiene una estación de subte, Carranza, el ingeniero Carranza, Sí. el Carranza terrorista. Sí. Yo digo que hay que plantear en el Consejo, en el Legislatura. gobierno, En la legislatura. en la legislatura, Sí, que tiene hay que una estación de cambiarle el subte. nombre, hay que ponerle terrorista Carranza. El terrorista Carranza. Porque realmente ahí murieron 6 compañeros, un acto organizado por la CGT en Plaza de Mayo, eso fue en el año 53, en abril del año En el 53. 53. Y anteriormente estuvo el intento de golpe del año 51 del general Exacto. Menéndez, Claro. donde ahí va preso Lanús, que Lanús, estuvo. sí. Claro. Bueno, entonces tenemos el 51, El el 51, 53, los bombardeos, y En el 55 el bombardeo. el 55 los bombardeos, Y en y septiembre en septiembre se derrocamiento. da el derrocamiento. Ahora, frente a eso, es como que se abrieron dos posturas. No, y también faltó el 56, no fue la masacre. En el 56 los fusilamientos. Claro. Pero ya estaba Pero eso ya derrotado. Pero ya estaba en el exilio y Claro, ahí sí, así fue contra la resistencia peronista. Ahora, mi pregunta es porque sobre ese hecho siempre se dijo, ¿por qué no se optó por la sangre en vez de por el tiempo? Claro. ¿No? Porque por ahí, digo, si en ese momento, frente al bombardeo, ya, digamos que algunos habían sido capturados, entiendo, de los perpetradores de ese hecho terrorista, digo, si se los hubiese fusilado como correspondía,
por ahí se hubiesen evitado muchos males a futuro. Ahora, Perón después dice que, bueno, que primero dijo que eligió el tiempo en ese momento, por las condiciones que él leyó en ese entonces. Y yo tengo recuerdo de que tiempo después Perón dice que hubiese elegido la sangre, si pudiese volver para atrás, pero lo dijo años después. Digo, ¿qué opinas vos de esa circunstancia política? No, yo creo que fue una decisión muy sabia de Perón y muy prudente. En aquel momento. Claro, porque además él había vivido la experiencia, o sea, conocido, no vivido, había conocido, lo conoció todo el mundo, la experiencia de la Guerra Civil Española, que tenía más de 1 millón de muertos. Terribles. Claro. Fue una cosa horrible. Horrible. A mí me contó una señora, yo estuve por primera vez en España en el año 63, y una señora, y yo le pregunté, estos temas siempre a mí me han interesado, cómo se vivía en la época de la Guerra Civil, y me decía, mira, uno no sabía si terminaba su día. Dice, por ejemplo, una persona salía, suponte, a comprar los víveres, el pan, ¿no es cierto? Iba a la panadería. Y se encontraba con un grupo armado, y los tipos te inconminaban. ¿De quién eres? Claro. Rey, claro, República o Rey. Claro. Tenías que elegir. Y no sabía No sabía de qué lado. Si le errabas, Cagaste. estabas Y liquidado. por tibio también. O sea, fue una cosa increíble. Increíble. Entonces, Perón había visto lo que pasó en el mundo, lo que pasó con Alemania, lo que pasó en España. Él había sido agregado militar en la Segunda Guerra en Italia, ¿no? ¿No había estado? Él ¿no? había estado en Italia, sí. No En las me primicias. acuerdo en este momento si él estuvo como agregado. Él estuvo en misiones, viendo que además conociendo las cosas, porque realmente Perón es un tipo con una tremenda formación, una notable formación, cuando digo tremenda, quiero decir mucha. Sí. Y de mucha calidad. Entonces, yo tuve la suerte de ver a Perón por primera vez en el año 63, en enero del 63. ¿Lo conociste, Pancho? Sí. Esa que fue a España. Yo he estado varias veces con él en 2 años distintos, en el año 63 y en el año 65. Y en la primera, que fue cuando lo conocí personalmente, yo era un joven Impulsivo. en el 63 tenía 28 años. Peronista, había estado preso en el 60, había sido preso con Inter, etcétera. O sea, era un militante de la resistencia aquellos años. Siempre peronista, o sea, en mi casa yo me formé desde niño como peronista. Por lo tanto, Perón era mi líder y yo iba dispuesto a aceptar cualquier verso que me dijera, yo iba a estar de acuerdo. Pero me sorprendió porque me superó cualquier expectativa que yo tuviera, porque entre otras cosas me encontré con un Perón autocrítico. O sea, yo después cuando evalué la cuestión decía, él y yo, ¿quién era Perón? Perón era, él mismo decía, bueno, fui en mi país todo lo que se puede ser. ¿Y yo quién? Yo no era nadie, era un militante de base, que en el mejor de los casos representaba discutiblemente 20 tipos. Claro. Era un compañero de base. Y además no iba con otra expectativa que esa. La cosa me sobrepasó, por cierto. Pero que Perón hablara conmigo, yo estaba con otro compañero más joven que yo, nos hablara con una franqueza y con una transparencia y con una humildad, eso a mí me sorprendió. Y nos contó, la primera entrevista fue 4 horas, de las cuales habló Perón 3 y media. Había que escuchar, por Había que supuesto. escuchar, claro. Y entre otras cosas hablamos de ese tema. De 55. Y dijo, mire muchachos, un comentario más previo. Sí, Yo viví el hecho en Córdoba. sí.
el derrocamiento de Perón, la famosa Revolución Libertadora que se transformó en Revolución Fusiladora, Sí. Tuvo dos ejes fundamentales, fue Córdoba y Punta Indio. Mm. Y nos ganaron con la radio, porque yo vi las cosas militares. O sea, Córdoba era una plaza militarmente... los tipos estaban al borde del suicidio. Por la fuerza, una fuerza importante en los comandos civiles. Claro. Y también una fuerza militar ahí, porque ellos destruyeron el 13 Infantería, que era leal, lo bombardearon de noche a las 2 de la mañana del día 16 de septiembre, y la escuela de artillería que había tomado el general Lonardi, y la escuela de aviación, que era la otra fuerza militar que había, eso lo controlaban ellos. O sea, fuerzas militares eran de ellos. Pero los tipos no tenían ni abastecimiento, no tenían un carajo. Y Córdoba terminó rodeada. Iñiguez del 11 de Rosario entró hasta la banda de lo que hoy se llama el río Suqui, se ha vuelto a llamar. En aquel tiempo se llamaba el río Primero. O sea, 7 cuadras de la Plaza San Martín estuvo Iñiguez. Y le ordenaron retroceder hasta la estación del ferrocarril en Alta Córdoba. Entonces, si los generales, que fueron los que decidieron la cosa, hubieran dicho avance, a Córdoba no queda ni el cabildo. Nada. Porque la única fuerza militar, o mejor dicho, la única fuerza armada que operó en contra de la sublevación fue la policía. Claro. La policía fue leal y la policía combatió. Mirá vos, la policía fue leal. Así es, la policía de la provincia. De la provincia. Claro. Y civiles, compañeros, que se sumaron a eso, que excepto 2 o 3 que nosotros tuvimos identificados que fueron parte de la resistencia, luego tampoco sabemos ni los que murieron, ni los etcétera. La resistencia fue esa, digamos, la resistencia en ese momento. En ese momento. Antes de... Usted recién habló de que Perón fue autocrítico. ¿Era muy autocrítico Perón? Era un tipo autocrítico. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en esa reunión se planteó algo que supongo que él ya... Es lo que falta hoy por hoy en el peronismo, ¿eh? Lo tenía pensado, aquello de que si somos buenos vamos a volver, y si no fuimos, mejor que no volvamos nunca. Claro. Eso ya... Y la otra cosa, nos dijo, mire muchachos, yo podría... O sea, el tipo tenía todo el derecho a fusilarlo a los tipos que se sublevaron con la Marina. Claro, tenía todo el derecho. Por ejemplo, de los jefes militares del 16 de junio, o sea, del bombardeo, el almirante Yar Julio se suicidó. Sí. Porque él suponía que lo iban a fusilar. Claro, prefirió él ejecutarse. Así es. Y los otros suponían que los iban a fusilar también, incluso el ministro, porque el ministro había sido cómplice de eso. Y Perón dijo, mire muchachos, los muertos joden más que los vivos. Dijo, yo no he matado nunca a nadie. Y no voy a matar. No me arrepiento de eso porque en estas guerras, decía Perón, no mueren los generales. No. No, En no esta muere. guerra mueren los soldaditos. Y los soldaditos son trabajadores. O sea, acá los únicos que mueren y que caen son los trabajadores. Nosotros íbamos a perder la vida de los trabajadores e íbamos a perder los bienes que tanto nos habían costado. Y eso sí dijo, bueno, hoy pensándolo con el tiempo, el país ha perdido más de lo que realmente han destruido estos Claro, tipos, porque hasta en ese momento, ¿no? En España, él creo Ah. que hay un reportaje, no me acuerdo quién se lo efectúa, no sé si habló con Pino Solanas o alguna de Después, esas. claro, Bueno, hay hay una Claro, entrevista que le hace Pino. ¿Cuál? ¿En el Deporte de Hierro? Sí, en Sí, España, sí. y ahí creo que Perón hace una reflexión al respecto, como que... Así es, así es. Lo que pasa que también eso, ustedes que son militantes, tienen que saber, eso también está en la acción política. Claro. Porque él decía, la resistencia es, cada uno hace, cada grupo hace lo que crea que... o sea, todo el mundo tiene que resistir, todo el mundo. Vos querés conspirar, conspira. Vos querés discutir, discutir. Vos querés publicar, publica. Vos querés... O sea, él presentaba...
pero decía, en el momento de la acción todos los compañeros tenemos que estar juntos, al margen de las diferencias, de los matices, etcétera. Porque además Perón tuvo la habilidad de construir un movimiento en el cual contuvo a todos. Claro. Pero no solamente, digamos, las contradicciones nuestras, el seno del pueblo que los podemos vivir hoy, que todavía estamos peleados con fulanito tal, con otro grupo. Internas. Exacto. Sino que, fíjense ustedes, Perón construyó dos instrumentos fundamentales que fueron la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque en aquellos años, cuando él asumió en el año 43, en el gobierno militar, el primer cargo administrativo que el tipo tiene es Director Nacional del Trabajo, que había una Dirección Nacional del Trabajo. En octubre del 40, ese mismo mes, él transforma la Dirección Nacional, que era una cosa de falta de operatividad, una cosa que no servía para un carajo. Servía en la época anterior más de beneficio para patronal que otra cosa. Y constituye la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y hace un tronco de organización, porque en la Secretaría él suma todo lo que tiene que ver con trabajo, con salud, con vivienda, con indios, había un organismo que se llamaba de casas de... organismo de casas baratas, etcétera. Todo lo que tuviera que ver con lo social, salud, etcétera, todo eso lo mete el tipo en la Secretaría. Te digo, en cada provincia pasaba igual. Yo, de lo que sé, en concreto el caso de Córdoba, Córdoba tenía una secretaría o no sé qué de trabajo. Esa secretaría del gobierno de la provincia tenía una vivienda, que no sé si sería bueno o poco o mucho, tenía un presupuesto y tenía personal. Todo eso pasó a la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, todos los todas las instituciones que el tipo suman con bienes y con presupuesto. Entonces el tipo de pronto hace el único organismo que existía en todo el territorio nacional. Claro. Porque, por ejemplo, en aquel momento eran 14 provincias, los territorios nacionales, que así se llamaban, la Gendarmería Nacional, el arma que estaba en esos territorios. Entonces, el abogado de la Gendarmería Nacional, que comúnmente era comandante en cada provincia, el tipo lo designa secretario de Trabajo de la provincia. No, tenía peso entonces. Entonces, él tiene todo además, tiene un equipo central en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por ejemplo, su segundo era el coronel Mercante, el otro era el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Perón, Bramuglia, y otro era un español que era José, no me sale el apellido de José. Esos tipos que eran especialistas en esto. En la Secretaría, además, Perón tuvo otro tipo que pasa olvidado en la historia, que era el capitán Russo, que fue el delegado de trabajo en Córdoba. Ese tipo fue prácticamente el que armó el 17 de octubre, porque ese era el hombre que él tenía con el movimiento sindical de todo el país, el armador. Y otro tipo importante que tuvo él ahí fue un coronel, Massa de apellido, que no tenía nada que ver con Sergio. Que era médico. Y digo, ese tipo fue muy importante porque ese hombre fue el que logró sacar a Perón de Martín García cuando estaba preso. Porque él cayó lo fue a ver a Perón, a Martín García, se pusieron de acuerdo, por supuesto, conspiraron. El tipo lo vio al presidente, que era el general Farrell, y le dijo: Perón se muere. Y le trae una radiografía. Se muere, y mirá todo lo que tenés ahí, se te viene en la noche. Perón se muere en pocos días. Sí, tráigalo, póngalo en el hospital militar. Y el tipo tiene neumonía. Dio la orden, lo trajo al hospital militar. El 16 lo trajo. Fue una picardía, muy buena picardía hizo. Sí. No. Esa la hizo 2 veces, después se la hizo Lanuse también. Le mandó también una foto con Paladino ahí. Con Paladino. O sea, el viejo, además de tener su
su profundidad de pensamiento, su capacidad estratégica. Además tenía la picardía. Sí, tenía picardía. Seguro, para una persona que construyó lo que él construyó, Sí. algo de picardía tiene que tener. Algo. Algo. Pancho, Y fíjate, el último comentario sobre esto, para no hacerles perder más tiempo. No. El tema de, por ejemplo, el segundo organismo que él construye desde el punto de vista estratégico es el Consejo Nacional de Posguerra, que fue del año 44, en ese momento él era vicepresidente. Porque él dijo, estos tipos nos van a querer hacer pagar la guerra a nosotros, como Claro. hicieron Claro. con la Primera Guerra. Claro. Entonces, el tipo construyó un organismo técnico donde los dos principales hombres que tenían la Secretaría de Trabajo y Previsión también fueron hombres técnicos en este campo. ¿Quiénes participaron de eso? Un tipo, les voy a decir, Dodero, Todero. que puso más de 100 barcos y construyó con eso la... Eso, ¿sabes lo que me asombra de la primera gestión de Perón, Pancho? Que viste que, por ejemplo, hay muchos debates actuales, por ahí nos quedan algunos minutos, pero como que a veces los propios peronistas caemos en eso de ver que es imposible realizar tal cosa, de que las condiciones, ¿no? El estado de situación nos impide poder avanzar o profundizar en determinados campos, sobre todo vinculados al desarrollo de la economía, al desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí lo que me sorprende siempre, cuando vos vas y cada vez que uno revisa el primer peronismo, por así decirlo, en la etapa o la acción de Perón, como recién vos hacías, cómo fue construyendo arquitectura estatal, digamos, para lograr lo que logró, 44, 45, 46, 47, y vos decís, en ese momento no había nada fácil. Todo de la adversidad, era un país que estaba, totalmente en una situación de desventaja frente a un montón de circunstancias, y sin embargo, en 10 años... La velocidad que lo hizo. No, se logró construir casi otro país entero, sobre el que estaba armado. O sea, lo que se hizo en esta zona del mapa, desde 1816, pongámosle, 1810 si querés, más para atrás, a 1945, de 45 a 50 como que se montó otro país sobre lo que se había hecho durante todo un siglo. O sea, en términos de infraestructura, impresionante. La capacidad de gestión también, ¿no? Así es. De eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Exactamente. Y vos, cuando notás en la actualidad como que, a veces no es sola simplemente de que no hay plata, no se puede. Falta también un poquito, me parece, de decisión, determinación Seguro. y también de calidad Así es. en el recurso humano que lleva adelante la política pública, Así me parece. es. ¿No? Fíjate, una anécdota que pinta lo que vos decís. La Secretaría de Trabajo y Previsión, una vez constituida, se instaló en lo que era el Consejo Deliberante. Sí. Que después ahí mismo se instaló Ahí también lo de las viviendas, ¿no? la Fundación Eva Perón. Sí. La primera sede, digamos, fue ahí mismo. Sí, está en el escritorio, creo, de Evita. Está, sí. Claro, exacto. está en la oficina de Vita. Sí. Así es. Sí, Bueno. sí. Entonces, ese organismo, en el año 43, era de la municipalidad, por supuesto, Claro. era el Consejo Deliberante. Claro. Pero como había un gobierno militar, todas las autoridades anteriores habían cesado y el Consejo Deliberante dependía de un general, que si les interesa después le paso el nombre porque ahora no me lo recuerdo, que no lo quería nada Perón. Entonces, era el intendente en el año 43. Lo pueden buscar en el internet. Entonces Perón lo fue a ver y le dijo, mi general, hemos constituido tal organismo, etcétera, etcétera. Nos gustaría instalarnos acá en el Consejo Deliberante. Y el tipo, que no lo quería nada, pero no sé, porque había contradicción en el ejército, después si quieren le comento un poco eso más o menos, en grandes líneas cómo era, el tipo que estaba en una fracción en contra de Perón, se negó totalmente, dijo, de ninguna manera, porque usted representa
una Secretaría Nacional y yo soy el intendente, esto es una cuestión de la ciudad, de ninguna manera. Lo sacó cagando el tipo. Entonces José Embrioni. ¿Eh? José Embrioni. No. Embrioni fue intendente de Perón. Entonces antes. Antes, sí, año 43. Era el gobierno del general. Del 44. Sí. De Farrell. No, antes de Farrell. Antes de Farrell, el general de. Ramírez, ¿no? Ramírez, exactamente. El intendente de Ramírez. Entonces el general le dijo que no, se negó rotundamente. Y Perón creo que había ido me parece con el capitán ruso. Caxia. Fue con un... ¿Puede ser Carlos Caxia, dice? No. O Basilio Pertiné. Es exactamente, Pertiné. Exactamente. Papá de... No. Pertinés. De Inés Pertinés, la mujer de la Puede Rúa, que ser. tuvo una relación. Bueno, no entremos en eso, es algo menor. Tírale al córner. Entonces salieron los dos militares y el capitán le dice, mi coronel, ¿qué hacemos? ¿No? Él le contestó en italiano, yo me olvidé la frase y no es fácil encontrarla, pero bueno, seguro que hurgando uno puede llegar a eso. Él le contestó una frase en italiano como diciéndole, ya veremos la... Entonces esperó el fin de semana, que no sé si era fin de semana largo, y vino y tomó el edificio. Consejo. La intendencia. Tomó el edificio. Y se instaló ahí. Y después anda a sacarlo. Bueno, pero en resumen, o sea, lo del 55, para vos actuó acertadamente, Perón. Eligiendo el tiempo, fue acertado. Sí. O sea, primero, sintetizando, tratando de sintetizar. Primero, la gente tiene que saber, sobre todo los jóvenes que están preocupados, ¿por qué ocurrieron estas cosas? Porque antes hubo otro poder que representaba lo contrario, que era un poder oligárquico, el servicio, y del imperialismo, porque Inglaterra manejaba la economía de este país. Claro. Esta era la verdad de la historia. Entonces, esto cambió la cosa, aprovechando, digo yo esto, la debilidad del imperialismo que estaba entretenido entre ellos, porque fíjense ustedes que contemporáneamente hubieron gobiernos en América Latina de un tinte nacionalista popular, para llamarlo de alguna forma. Vargas, que ya venía, el general Carlos Ibáñez del Campo en Chile, Cheturio Vargas, claro. El general Rojas Pinilla en Colombia, Velasco Ibarra en Ecuador, que lo echaron 5 veces, fue presidente 5 veces, y las 5 veces los titulares, el tipo se venía a Buenos Aires. Pero volvía. Bueno, en Guatemala, en distintos países, hubieron gobiernos parecidos, digamos, de militares en esa época, en ese periodo. ¿Qué queda de todo eso? Nada. Ni el recuerdo. El único que se mantiene vigente de alguna. Coleando es el peronismo. Con todas nuestras contradicciones. Imagínate, Pancho, que el otro día, cuando fue el velatorio del Indio Solari, había yo no estuve, pero bueno, fue mi hermana con mi cuñado, me contaron que lo que le llamó mucho la atención, más allá de todo el momento de conmoción, fue la cantidad de veces que el nombre de Perón y Evita surgía en esa fila interminable de cientos de miles de personas, de muchachos y muchachas de 30 y pico, 40, algunos de 20 también. Era impresionante, o sea, se recordaba a Perón y Evita. Se lo puteaba a Milei, obviamente, también, como corresponde, pero la referencia en oposición al presente, ¿no? a Milei, fundamentalmente era Perón y Evita. Porque no hay figuras que sea contradictoria. No, está buena la pregunta. Sí. Hoy no hay una figura que sea tan contradictoria, un líder a Milei, digamos. Por eso se recuerda a Perón y Evita. Se recuerda, creo que se recuerda con... A Néstor también lo nombraron. A Néstor, no, a Cristina también se la nombró. A Néstor y Cristina también se los nombró, como ellos me llaman. Pero el tema es que la sorpresa fue cómo era la vigencia de Perón y Evita. Era la bandera del peronismo y de Evita. Era abrumadora en esa fila. Así es. Era abrumadora las referencias de Perón y Evita. Y en generaciones que no
que no vivieron ni los 70, estamos hablando, ¿no? Así es. Esa es la riqueza, me parece, del peronismo. Sí. No, además la cosa doctrinaria. Eso. El tema de las obras, que están bastante desconocidas, aparecen vuelta a vuelta. Una vez me decía... Los planes quinquenales. Claro, exacto. Entonces, el Congreso de Filosofía, o sea, Perón fue un pensador y fue un realizador. Fue un tipo, una capacidad de gestión, como decías vos, notable, ¿no? Notable. Yo creo que notable, porque, como vos, hablabas hace un rato, Pancho, es como que son experiencias que, por lo menos en Latinoamérica, para no irnos más lejos, cuesta buscar, ¿eh? Digo, Así porque, es. digo, en términos de eficiencia en la gestión, ¿no? Así es. Y de cómo montar un país nuevo sobre otro. Desarrollado en un siglo y medio, ponele, Perón en 10 años hace otro país para todos, ¿no? Para todos. Para todos, porque la clave me parece que es esa. Me parece que el odio al peronismo es de alguna manera limitar a las élites. Limitar a las élites y darle un lugar a todos dentro de, Pancho, de la patria. Y que es un gobierno de odio que tenemos hoy actual, al movimiento, no cerramos solo al Perón, el movimiento nacional y popular, ¿qué necesita? ¿Un líder? Digamos que vos sos el líder y no se discute nada, o se necesitan internas hoy, ¿cómo ves? Yo creo que el movimiento debe recuperarse o intentar recuperarse a partir de llamar a afiliarse, a reafiliación nacional, y una elección de autoridades de partido y de candidatos. Y volver a como antes, ¿no, Pancho? La interna, ¿no? ¿Cómo? Volver a la interna de vuelta. Claro. Que sea elegido por que se presente, que se quiera presentar. Como en la época de antes, que se presentaba el carnicero, el del almacén, y la gente lo votaba. No, además te digo... puede haber candidatos más de izquierda, más de derecha, más de centro. Exacto. Dentro del movimiento está permitido todo. Claro, así es. Bueno, el que gane... realmente hay que aplicar eso que se dice en la teoría y no comúnmente no se practica, que no se el hace, que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero realmente la decisión a partir de una decisión mayoritaria de la gente es clave. Bueno, si la gente opina por una posición más de derecha, nos la tenemos que comer. Los tipos, si opina... Porque de alguna manera podemos ver esto en la historia del peronismo, más allá de las críticas que le podemos hacer en cada etapa. Sí, obvio. Cuando ganó Menem, ganó el peronismo. Un oyente dice, antes nosotros elegíamos nuestros candidatos, ahora te lo ponen sentado en un escritorio o a dedo, que es pariente de, hermana de, papá, mamá, bueno, dice así. Y no son representativos. Hoy por hoy son representativos gente que manejan organizaciones sociales, gente que maneja clubes de barrio, gente que maneja merenderos, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos a esa época donde, donde cada uno elegía con quién quería ser representado, no la hermana o la mujer o el marido de. Claro, correctísimo, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el único procedimiento que nos permita superar una historia, una etapa de crisis tan aguda como la que nosotros vivimos, porque quedamos anulados unos versus los otros producto de generar representación. Con esto de la afiliación estaría bueno. Yo coincido 100%. Es más, creo que la provincia de Buenos Aires está saliendo... Sí, la ciudad también. Lanzó una campaña de afiliación. La ciudad también están haciendo movimientos de afiliación, que está muy bien, pero me parece que sí, para reforzar... es clave esto, porque si no es como un cuento de nunca acabar. Porque quién representa a quién, ¿dónde se salda? ¿Dónde se dirime? Claro. Porque aparece un dirigente, aparece otro, pero en algún momento eso tiene que yo mido más. No, pero las encuestas son estudios de opinión, sondeos de opinión que por ahí reflejan o ayudan a comprender un momento. Un periodo de tiempo, un momento que pueden variar y cambiar. Son fotos, exactamente, son fotos. Pero lo que se necesita es tener, digamos, el saldo se hace a partir de la representación.
El apoyo así mismo- y la y así representación mismo- se valida por la participación y el voto. Claro. Digamos, no- Pero la gente se digamos, cansa no. también de eso. La gente, Bueno, y lógico. el militante mismo, no los militantes de trayectoria de años como somos nosotros, pero vos, como decía Pancho recién, hay que explicarle a los jóvenes del bombardeo, de todas las épocas vividas. Pasa que uno le explica y después salen con otras historias, ¿me entendés? Salen en un Entonces yate, después, claro, salen en un ahí va, yate. ahí No va. se asocia, o Ahí sea, va. no se asocia Ahí va. nuestra historia, todo lo que el movimiento puso en nuestra rica historia, todos los compañeros y compañeras Con los fusilamientos, con las exacto, que pérdidas. pusieron el con los cuerpo, la bombardeos. vida, Pero no el solo eso, tiempo. Juanpi, porque después uno elige a un representante y después ese representante hoy te vota cualquier gansada en el Congreso. No, eso porque sí. te vota cualquier gansada en el Congreso. Es de turno y ya listo. Todos se quieren hacer los adornis después cuando llegan al Claro, Congreso. pero yo le digo en esto de función de las nuevas generaciones. Vos es como que. Pero la nueva generación ve eso, Juanpi. Sí. La nueva generación No, ve no, eso. pero- Y cuando te hablan de los trabajos, la nueva generación te Sí. dice, para si yo no sé lo que es. Mi papá no sabe lo que es un aguinaldo. No, está Mi bien, papá- pero yo no justamente voy en esa línea. Lo que quiero decir es como que si vos no generás la correa de transmisión, digamos, y saber que nuestra historia tuvo un montón de gente que puso el cuerpo, digo, que fue asesinada, que sufrió la cárcel, la persecución, la proscripción, Torturas. tortura a lo Destierro. largo de muchísimo tiempo y en función de una idea clara, digo, Sí. porque no es que, bueno, era peronista porque era peronista No, y era una porque idea le clara. gustaba, como a vos te gusta el dulce de leche, o te gusta Claro, comer el claro. chocolate o el dulce. No, era porque era en función De de una una idea idea de país, colectiva. en función de la justicia social, de la soberanía política, la independencia económica, que lo repetimos hasta cansado, pero en función de un país para todos, ¿no? De tener educación, Claro, salud, claro. vivienda, etcétera. Ahora, y todo eso, digamos, toda esa lucha conllevó todo este sacrificio. Entonces es cierto que ahí vamos a lo que vos decís, da mucha bronca después ver cómo algunos de estos personajes se cagan en todo Sí, eso en completamente, función de completamente. beneficios personales, de los más oscuros Sí, muchas sí, veces, los más oscuros. ¿no? Se cagan en todo eso y proceden de la forma. Y eso, obviamente, repercute en la apatía y la separación. Y el no saldar, me parece a mí, la situación a partir del voto, de una interna, Va a seguir sangrado. lo que hace es continuar con una discusión de Sí. cúpula que te separa aún más del pueblo que vos querés representar. Correcto. Divides y gobernarás. Esa es mi Eso, mi ahí humilde tengo- opinión. Bueno, que Pancho, contamos. Muchas Se nos fue gracias el por tiempo, haber venido, Pancho. se nos fue el tiempo. Muchas gracias Epa, por tan- su tan historia cortito tiempo contada. Por su historia Pasó contada. una horita. No, pero pasó. fue corto. Y me estuvimos una hora están y fue retando corto. porque golpeé la mesa. Mira ahí el amigo tiene Sí, pa- pero sí, Pancho, Seguramente muchas gracias. No, y En algún Argentina otro debu- momento. quedar- Debuta en el Mundial Argentina en un rato, hay que preparar a Sí. Gora. Quedó- claro. nos quedó Picada, pregun- hay que- Así Queda que- vamos, el quesito, va a le ser corta un invitado queso. nuevamente. Gracias a todos los ¿Eh? oyentes, Seguro, a los Hablar- compañeros que están nos atrás de ahí. Nos quedó preguntar Atrás por... de los que muchas manejan gracias. para que Operadores. estemos todos los operadores. Pancho, nos quedó preguntarte por el Papa León, que va a ser en la Ah, próxima. León Bueno, 14. bueno, No, Papa bueno. Francisco. Bueno, también. bueno. Papa Papa Francisco, Francisco. Papa León 14. Así La es. encíclica, la IA, la formación. Y digamos. hay Pero varias bueno, cuestiones. Gracias Vamos a totales. Argentina. Vamos a Pará, Argentina. Un último Vamos saludo de arriba. Pancho, para que no se Ah. pudo despedir. Pancho, una despedida. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Me parece que esta es una tarea fantástica que están haciendo y que es lo que corresponde hacer para lograr difundir cosas que son realmente importantes para la gente, para el pueblo argentino y para nuestros compañeros. Viva Gracias, Perón. Pancho. Viva Perón, carajo. Viva Perón. Viva Perón, Viva carajo. Viva Perón. Chao, hasta el martes que viene. Encuentro en